Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del 11-11-2022. Así es, del 11 de noviembre. Así es, del 11 de noviembre. Inicialmente, y para evitar que otra vez varios de ustedes me escriban que hay que hacer o pensando que yo di ciertas instrucciones que jamás salieron de mí, comparto la pantalla. Obviamente el hito 1 ha sido diagnóstico, el hito número 2 ya ha sido calificado previamente, el hito número 3 también, y ya nos hacemos responsables en los dos últimos hitos que quedan. El hito número 4, aquí están las unidades, algunos videos que ya inclusive en su momento lo he mostrado, que ya tenemos un mapa conceptual sobre el iusnaturalismo y iuspositivismo, que era el 1 de noviembre. Les voy a ser muy honestos, y sé que la clase está siendo grabada. Yo tengo que grabarla y la subo por si acaso. El día de mañana no pueden ustedes estar diciendo, mire, evalúeme por la mitad de la nota, que justo ese día no pude, que por aquí, que por acá. ¿Saben qué? En la vida real, tienes hasta hoy día, última hora hábil, para presentar un documento. No lo presentas al día siguiente, ¿te lo van a recibir? Sí, porque la obligación del juez, de la administración pública, de la administración de justicia, es recibirte el documento. ¿Te lo van a valorar? No, ¿por qué? Porque está fuera de plazo. Así de sencillo. Eso ustedes tienen que tomar en cuenta que así es la vida real. Dos, hoy día tenemos una actividad que le he dado con respectivo tiempo. Es hasta hoy y no voy a ampliar el plazo. Y si de mañana o pasado alguno me manda, así sea por WhatsApp, que justo ese día no estuve, justo tuve yo casi un mes para hacer las actividades, justo no pude por X, Y, Z motivo, no lo hagan, en serio. Es un llamado de atención a todos, sin importar qué tan buenos son o qué no. Segundo, me escriben para preguntarme, ya hice el resumen del capítulo 1, ¿es eso nomás, cierto? ¿Y en qué parte de las instrucciones dice que estos libros que ustedes tienen que elegir uno, solo me resumen el capítulo 1? ¿En qué parte? Jamás dije eso, jamás. Para que ahora vengan y me digan de que yo había dicho que solo era el capítulo 1. No entiendo de dónde sacan ustedes. No digo, estoy generalizándolos. Los estoy generalizando, por si acaso. Y justo esas personas que me consultan y que dicen que yo había dicho que solo el capítulo 1 no han ingresado todavía, ni modo, no puedo hacer nada. No, en ningún momento dije que solamente el resumen de alguno de los capítulos de estos libros. Nunca dije eso. Así de sencillo. Es hasta hoy día. Tienen todo el derecho de presentar o el derecho de no presentar. No quieren presentarlo, yo no voy a hacer nada al respecto y tendrán su respectiva evaluación. Pero eso sí, no quiero que mañana ni el fin de semana, ni de aquí a antes de entregar las notas, que justo yo no sabía, que nadie me dijo, que mis compañeros no me cuentan, que usted docente nunca nos explicó nada y están las clases grabadas que hasta he explicado con lujo de detalles y hasta lo he puesto todas las actividades detalladas en el grupo de WhatsApp. Y ahora vienen y me dicen que yo dije de un solo capítulo. Señores, tengamos un sentido de responsabilidad. Yo sé que muchos trabajan, tienen otras actividades, lo sé muy bien, pero están ustedes aquí voluntariamente. Yo no los obligué a que se inscriban en la Unifrance, para ser muy franco y honesto, no lo hice. No creo que haya habido alguien con una escopeta, una pistola o una AK-47 Kalashnikov obligándolos a estudiar. No creo que haya sido ese el caso, ¿cierto? Cada uno tiene sus problemas en su propia vida, pero tienen que ser responsables si están en la universidad. Así de sencillo. Y no que el fin de semana, de que aquí una semana antes de las notas, que justo mire le entrego, que yo no sabía, por aquí, por allá. Por favor, les digo una vez que se acabe esa historia.
de que no pude, que el sistema, que no sé qué más cuestiones. En serio, por favor, les voy a solicitar eso. Así de sencillo. No voy a estar con que el día de mañana, pasado, sábado, domingo, en la madrugada, etcétera, por favor, califíqueme lo que no pude, que usted no amplió el plazo y todavía me echan la culpa a mí. Esa más. Estoy generalizando por si acaso. Porque sé que hay estudiantes que cumplen y nunca me piden absolutamente que ampliación, que un minutito, que por favor no lo hacen y lo hacen muy bien hecho. Hasta hoy día es esta actividad que no ha sido dada de ayer para hoy. No ha sido dada, eso es lo mejor de todo. No improviso en mis clases, en las tareas y las actividades. No lo hago de la noche a la mañana. Es suprimido el hecho de que tengan que hacerlo a mano, sacarle fotito, convertirlo en PDF, cuidando el tamaño que la plataforma recibe y que lo suban. He omitido eso para evitar el doble trabajo. ¿Hay más actividades? Sí. De finalización de lo que es, obviamente, este hito, yo la subo rápido al sistema de las notas, y de ahí ya están todas las actividades del hito número 5 también. Ya está. Y el 16 de diciembre, que es viernes, es nuestro último día de clases y ya está. Nos despedimos. Entonces, solo les voy a pedir que sean responsables. Yo sé, algunos dirán, no, a mí no me hace eso, perfecto, bien que no te haga, pero tengo que hablarle a todos. Tengo que hablarle a todos, hay que ser realista, tengo que hablarle absolutamente a todos. Así de simple. Tengo que hacerlo. Usted no nos dijo que había que hacer esto, ¿en serio? Usted dijo del capítulo 1, en solo, ¿qué parte dije que solo era un capítulo? Que justo ese día yo no pude, justo ese día no pude. Puede subirlo, las doy con tiempo las actividades. No porque sean esta clase 100% virtual, no significa que yo voy a tener que estar atendiendo algunos casos en los que justo no pude ese día, justo por aquí, justo por allá, de aquí una semana le puedo presentar o así sea la mitad de la nota, señores, ya, eso se acabó, punto. Se acabó y ya está. En serio, ya, se acabó y se acabó. Y pare de contar. Y así se queda. No presentan actividades, qué pena. Porque en la vida real, la vida jurídica de ustedes como futuros profesionales es así. No presentas un documento, pierdes el caso. El abogado vive en función a plazos. Yo tengo mi cuaderno, sí, mi cuaderno, donde en mis casos veo cuál es el plazo y presento antes del vencimiento del plazo. Tomando en cuenta de que la administración pública se basa en días y horas hábiles y tomando en cuenta de que en La Paz, donde estamos, puede haber un imprevisto social porque somos parte de un país que siempre hay conflictos sociales. Y eso puede significar de que esa institución, justo el último día que querías presentar, está cercada y tomada. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandar memoriales después de justificación? ¿En serio? Los abogados nos basamos y vivimos en base a los plazos. Entonces yo les digo a ustedes, esto es una situación de consejo que lo pueden tomar o no para la vida real, pero por favor ya les digo a ustedes, eso de yo no sabía, que nadie me dice, que por favor, que bla, 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 y no sé qué más cuestiones, que el sistema, que mire, por aquí ya se acaba, en serio, no presentan ya ni modo, señores. En serio, eso por un sentido de responsabilidad. Repito lo que dije hace rato, me ratifico, no me retracto. Sé que ustedes tienen su vida aparte, fuera de la U. Todos lo tenemos. Sé muy bien que ustedes tienen obligaciones, todo lo que ustedes quieran, pero están aquí voluntariamente. Ese es el detalle. Y si están voluntariamente, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero no después querer decir, no pude por X, Y, Z motivo, amplié el plazo, que usted no lo amplía, que no me dijo, etcétera. En serio, no. No tratemos de ser el típico boliviano que nunca asume su propia responsabilidad y termina echándole la culpa al resto. Termina echándole la culpa al resto de tus propios errores. Así de sencillo, así de simple. ¿Listo? Esa es la introducción del día de hoy.
Ya habíamos visto anteriormente lo que es Santo Tomás de Aquino. Habíamos visto lo que es Santo Tomás de Aquino, representante de la escolástica, reinterpreta a Aristóteles, el pensamiento aristotélico lo adecua a una época moderna, pero desde una perspectiva de Dios como centro del universo y cristiana, al igual que lo hizo San Agustín. Estableció obviamente una situación de que no tiene que haber una pelea entre lo que es la fe y lo que es la razón, más al contrario, que ambas se complementan y apuntan a ciertas cosas de la propia vida humana, dentro de esa dualidad que tenemos los seres humanos de ser seres corporales, según San Agustín, según Santo Tomás, según el cristianismo, y seres que obviamente tenemos un alma. Entonces, dentro de ese punto de vista, que obviamente hay una situación de fe, la fe, o fides en latín, creer algo que no ves, creer en algo que quizás no exista, creer en algo que quizás no se dé, pero tienes que creer, tienes que tener fe. Y la fe permite el conocimiento de lo sobrenatural, de Dios, y está vinculado a la teología. La razón está basada en la capacidad racional del ser humano. Adquirimos la razón por la experiencia y la misma experiencia la procesamos por la razón. Así de simple, la procesamos por la razón. Entonces, ahí ese aspecto nos damos cuenta que es así. Entonces, al ser neoaristotélico, porque el pensamiento de Aristóteles lo adecua a la época moderna, tiene una visión más positiva del mundo terrenal. En este mundo no es como San Agustín, acuérdense, San Agustín en Ciudad de Dios, muchos están leyendo o han terminado de leer Ciudad de Dios o lo que veíamos anteriormente. La Ciudad de Dios es hermosa, está Dios como fin espectacular de nosotros al morir, y a la ciudad terrenal en la que vivimos, llena de podredumbre, corrupción, etc. No, al contrario, Santo Tomás de Aquino es mucho más positivo en ese sentido, ¿no? Al ver que hay en el mundo las esencias de las cosas, las hay. No es tan malo el mundo como uno quisiera decirlo o mostrarlo. Sí, no, no es tan malo. Para nada no es tan malo. En serio, no es tan malo. Porque Dios ha plasmado cosas de Él mismo en el mundo. Hay inclusive fotos y memes de gente ayudando a otra gente, ayudando a animales sin pedir nada a cambio y sin tener la situación esa de estar buscando cámara, donde hay gente que dice, sí, todavía no pierdo mi fe en la humanidad por todo lo que estoy viendo. Claro, si vas a ayudar a alguien, tienes dos opciones, o lo haces de corazón, o lo haces de corazón en todo sentido, porque realmente la ayuda tiene que venir de corazón, o lo haces como muchos, entre comillas, influencers lo hacen. Das una limosna de $3 y estás ahí con una sesión en vivo y directo de tu transmisión para dar 3 o 2 o $1 a una persona de situación de calle, por ejemplo. Sí, así se llama. No se llama indigentes, no se llama mendigos. O los pide dinero, pide plato, tantos términos que en Bolivia, América Latina los ponemos. Se llaman personas en situación de calle. Sí, es más largo el término, pero es el término más adecuado. Personas en situación de calle. Ahora, si vas a ayudar, ayuda, pero que no no estés con una transmisión de Facebook Live. Miren, yo voy a ayudar, estoy ayudando a la gente. No. Entonces, abstraer es de todo ese universo de cosas, las cosas buenas que a nosotros nos interesa porque las estamos conociendo. Y veíamos que hay 5 vías para probar la existencia de Dios, que decía Santo Tomás frente a aquellos que no creen en Dios. Uno, el tema de los sentidos, porque sabemos que en base a los sentidos las cosas se tienen que mover. Hay un movimiento natural de las cosas, de nosotros. Cada uno tiene una rutina al levantarse, cada uno tiene una rutina al levantarse. Y según San Agustín, ese movimiento, ese que inicia ese algo es absolutamente Dios. 2, el fenómeno de la causalidad. No he dicho la casualidad, la causalidad, causa-efecto.
Es un fenómeno muy interesante para estudiar inclusive. Hay cosas que son causas de otras cosas, es decir, la última causa es Dios, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino. Hay seres que existen, punto 3. No deberían existir. Así de sencillo. Porque si alguno de ustedes no existiera o yo no existiera, alguien estaría en mi lugar de todas formas. Alguien estaría explicando esto de alguna manera. Lo que sucede es que a veces los humanos nos creemos el centro del universo. Nos creemos de todo el universo infinito el centro. Así de simple. Algunos porque tienen situación de poder, situación de riqueza, que tus papás son millonarios, y tus papás, tú no, pero veremos qué sucede, etcétera. Te tienes en situación de poder y te crees el centro del universo, pero nunca uno se pone a pensar, si yo no existiera, ¿qué hubiera pasado en el mundo? A no ser que haya sido algún personaje histórico de la humanidad, ya sea Alejandro Magno, buenos o malos, no importa, no sé, Adolfo Hitler u otros. Créeme que nuestra existencia hubiera sido reemplazada por otra, y pongo este ejemplo claro que varias veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si yo no hubiera existido, no hubiera nacido, alguien estuviera en este lugar dando esta clase, fin de la historia. Ni más, ni menos. Entonces, Dios es la garantía de que nosotros podamos existir, dice Santo Tomás, que tiene que existir algo necesario. Hay seres más perfectos que otros, pero la perfección que tanto estábamos hablando permite saber, obviamente, que Dios es un ser perfecto y nosotros podemos llegar a un nivel de perfección, no en el sentido como hablábamos anteriores clases, que muchos piensan que la perfección es física, por ejemplo, y van al gimnasio y mi cuerpo es perfecto. No nos referimos a eso, nos referimos al interior de tu propio cuerpo, como eres con la gente. Exacto, exacto. Y la quinta vía para conocer a Dios, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, que hay un orden. En el mundo tiene un orden, todo tiene un orden establecido. En nuestras casas hay un orden, hay alguien que manda en la casa, siempre va a ser así, en cualquier familia. En la naturaleza hay animales que mandan sobre otros, hay una cadena alimenticia inclusive, que obviamente los humanos no la hemos diseñado, aunque la podemos alterar. Hay inclusive un animal en la selva que le dicen el rey de la selva. Es decir, hay un orden. Y si te gusta mucho el tema de religión o quitando el tema de religiosidad, el tema de ángeles, por ejemplo, uno tiene que saber que hay un orden jerárquico, inclusive sí, un orden de jerarquía dentro de lo que es los ángeles de Dios. Así es, hay un orden de jerarquía inclusive. Hay un orden de jerarquía en todas partes. Y ese orden dice que parte de algo, de un ser. Y ese ser, de acuerdo a Santo Tomás, es Dios. Para explicar esas 5 vías en qué significa para conocer a Dios. Entonces, este pensamiento era necesario hablar de San Agustín y Santo Tomás. Ahora, y hasta aquí era el repaso de lo que habíamos visto la anterior clase. Ahora sucede lo siguiente. Renacimiento y la Edad Moderna. Resulta que durante cerca de 500 años, aproximadamente, no los 500 años de la colonización, conquista, no, por favor, quitemos eso, no viene al caso. Resulta que a la caída del Imperio Romano, nacen los estados nacionales en Europa, nacen los estados nacionales. Aparecen universidades, aparecen obviamente un poder monárquico absoluto, que tanto, me imagino, ya han visto, estarán viendo en Teoría del Estado, o en Constitucional 1, inclusive. Quiero creer que recuerdan algo de eso, de lo que les hayan enseñado, en donde había un poder absolutista. La gente no tenía derechos. Todos los derechos eran derechos divinos, eran derechos de Dios. Y como habíamos visto en Constitucional 1 con varios de ustedes, que al principio esas autoridades decían ser dioses.
y había que reverenciarlas como dioses. Luego, al ver que morían, se dieron cuenta la gente que no era Dios, entonces ellos eran hijos de Dios. Acuérdense de las primeras clases, lo que hemos pasado Constitucional 1 o los que hayan pasado con el libro de Pablo de Hermisaki Peredo. Luego, como los hijos de los dioses no hacían milagros, no tenían fuerza sobrehumana, morían, no eran Hércules, directamente ocurre algo. Ya no hablamos de ese criterio, ahora hablamos de que las autoridades de esa época ya decían, no somos ya Dios, no somos los hijos de Dios, somos los elegidos por Dios. Y así se gobernó. Y había una mezcla absoluta en todo sentido entre lo que es el poder terrenal o temporal, el poder y la religión. ¿Por qué tú eres rey? Mi papá era rey y yo soy su sucesor. ¿Y por qué tú? Dios así lo quiso. Yo he nacido en esta familia real con comodidades y nací para gobernarte, porque Dios así lo quiso. Y tú naciste en esa familia pobre, se decía en la época, en esa época sí se decía, por si acaso hago la aclaración, naciste en esta familia pobre y estás destinado a servirme. Dios me eligió, porque si no, yo hubiera estado en tu lugar y tú en el mío, ¿cierto? Así que, por insolente, llévenlo al calabozo y denle, tortúrenlo, y si lo matan, me vale. Y así era el poder abusivo de los reyes, de los monarcas, en esa época llamada Edad Media. Así es, me refiero específicamente a la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por muchas cosas. La primera, la mezcla absoluta entre el poder terrenal y el poder religioso. Religión y moral estaban mezcladas con política. Estaban mezcladas. La Iglesia Católica estaba en un auge impresionante en la Edad Media. Estaba en un auge impresionante en la Edad Media. Todo tenía un poder impresionante, tenía un poder por encima de los fieles. Los reyes obedecían a la Iglesia Católica. Un papa era coronado, perdón, un rey era coronado por el papa, si no, no había coronación. Y cuando el rey quería casarse con una persona, el papa tenía que oficiar ese matrimonio. Y todo era religioso. Y todo era absolutamente religioso. Era religioso en todo sentido. Una característica importante de la Edad Media. La otra característica, ¿cuál era? Que había muchas guerras por el control y esas guerras se salían de control. Y había guerras, siempre ha habido guerras en la humanidad, así que este segundo aspecto de esa Edad Media no nos tiene absolutamente que sorprender que siempre haya habido guerras. Y el tercer aspecto, la muerte como tal. Una de las tantas veces que el mundo pensó que el apocalipsis era real y que solo estaban esperando las trompetas y estaba esperando que aparezcan los jinetes del apocalipsis a liquidar a todos los pecadores. Y donde la muerte no era ya algo malo, sino era algo positivo. Ya muchos de ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. La gran peste negra o la peste bubónica que azotó Europa. Así de sencillo. Donde a los gatos negros, no, no es chiste, señores, esta es la introducción, en serio, hay que decir que es así. Los gatos negros se los exterminaba. Muchos tienen gatos en sus casas. Porque había la creencia, no es tan falso, por si acaso, los que creen, pero había la creencia, guiño el ojo, había la creencia de que los gatos son seres que están en dos mundos, en nuestro mundo y no en el mundo del cielo, por si acaso, en el mundo de abajo. Claro, en esa época había los famosos temas de hechicería, la quema de brujas, las brujas, los brujos, que obviamente se los perseguían. Entonces los animales que tenían estas personas como mascotas, se acusó a muchas mujeres de ser brujas y se las quemaba. Así de sencillo.
Triste, la historia de la humanidad. Pero a ver, imagínense en el bosque una mujer soltera, sin pareja, sin hijos, sin nada. ¿Qué animal va a tener? Gato. Por algún extraño motivo es así, y perdón por el cliché. Ah, entonces el gato es el animal o la mascota del de abajo, del que alguna vez se llamaba Luzbel, y expliqué inclusive eso. Y había que exterminar a los gatos. Los gatos son perfectos depredadores naturales y depredadores domésticos. Sí, en muchos países los gatos han alterado esa cadena natural. Inclusive hay países como Australia que ya no se permite la internación de gatos, sino que los gatos se están aniquilando, especialmente con la fauna de aves, por ejemplo, y sí que lo hacen los gatos. Entonces, ¿qué sucedía? Los quemaban y los mataban a los gatos. Y sin un depredador natural en las casas, en una época donde no se conocía el alcantarillado sanitario, las ratas y ratones proliferaron. Así de sencillo. Hay una frase histórica que hasta el día de hoy sigue: aguas, aguas. Antes no había alcantarillado en la época de la Edad Media. Yo tenía mi balde o basinica o bacín, hacía el 1 o el 2, y en mi casa directamente salía y gritaba yo en la calle: aguas, aguas. Y la gente tenía que correr, porque iba a arrojarlo en plena vía pública. Así era Europa. Era un lugar de absoluta podredumbre. Y obviamente una hediondera bárbara y única, así era Europa. Y todo esto de la gente y los hábitos que se tenía, la ausencia de higiene, o que el hecho de que te bañes y seas limpio con ropa perfumada, etcétera, y salgas a la calle y pises excremento y respires el aire y el orín o pis de miles de habitantes de tu ciudad, hace que las ratas tengan un perfecto caldo cultivo y las enfermedades también. Y no solamente eso, las pulgas y los piojos de las ratas. Y ante la ausencia del depredador natural, que era el gato, porque los exterminaban al decir que eran criaturas de Satanás, aparece la peste bubónica, donde las ratas literalmente borraron del mapa europeo a cientos de pueblos. Las borraron. ¿Qué se tenía que hacer con los cadáveres con la peste bubónica? Busquen qué significa bubónica, de bubos, de pústulas, de granos que se reventaban, esas escoriaciones que se reventaban, no había barbijo ni nada, listo, ya estabas contaminado. ¿Qué había que hacer? Las hogueras para cremar en vía pública los cadáveres de seres humanos y de algunos animales domésticos eran impresionantes. Y ahí ya se empezó a hablar de que ese era el apocalipsis. Y luego, ¿qué sucedió? La hambruna. La hambruna. Generó la hambruna. El descubrimiento de América salvó a Europa. Salvó a Europa el descubrimiento de América. Porque en América había un pequeño tubérculo que es fácil de cultivar en cualquier lugar, que se puede comer hervido, se puede comer frito, se puede comer al horno. Hay tantas variedades y miles de variedades, y sí, cuando digo miles no es una exageración, de la papa o potato, que llevaron a Europa, empezaron a plantar, y la papa tiene la habilidad de reproducirse hasta en una maceta. Es impresionante la papa. Y la papa tiene carbohidratos y nutrientes que el cuerpo pide, y salva a Europa de la hambruna. Sí, la papa americana, porque en esa época solamente había papa en nuestro continente. Durante estos 5 siglos de que duró la Edad Media, durante los 5 siglos que duró la Edad Media aproximadamente, además de estas características de la mezcla de la religión con el poder político, que eran uno solo, el poder de la Iglesia Católica, el tema de la hambruna, el tema de la muerte, porque sí, el tema, por supuesto, de la peste bubónica que arrasó Europa. Lean ustedes después las historias tétricas y macabras, así de sencillo, historias tétricas y macabras, directo, gente que iba a las iglesias a rezar y que de pronto tocaba algo. ¿Qué es esto? Peludo, pero si no hace invierno nadie tiene traje, y era una rata. Y la diferencia entre rata y ratón, ¿cuál es? Que la rata te ataca.
Si la rata ataca y te muerde, ¿y qué crees? Rabia. Esa más todavía, esa más. Durante todos estos, hay que decir, viene una época posterior que se llama Renacimiento. ¿Y por qué? Porque es el renacer de la humanidad. Porque durante mucho tiempo se prohibía las artes, la ciencia, la investigación, porque estaba vinculada con el señor que está abajo, al que lo describen con patas de cabra, cuernos, cola, tridente y color rojo, y bigote y barba le han hecho inclusive. Le han hecho así. Bueno, y bueno, esos dibujos sí son bastante conocidos en nuestro medio hasta el día de hoy que estamos en el siglo XXI. Entonces no había avance de ciencia, tecnología, de nada, porque estaba prohibido. Estaba prohibido y era visto como herejía. Herejía, persona que va contra la iglesia, contra la moral y contra Dios. Y había que perseguirla. La iglesia católica se divide, aparece Martín Lutero alrededor de 1500 y ahí el protestantismo. Y el protestantismo también empieza a perseguir a quienes no estaban de acuerdo con su iglesia. Sí, todos lo hicieron a nombre de Dios y la religión. Sí, a nombre de Dios y la religión se ha matado a millones de seres humanos. ¿Quién lo diría, cierto? Que a nombre de Dios o de cualquier religión, no importa cualquiera sea la que sea, se ha exterminado a millones de seres humanos. Sí, paradoja, ¿cierto? Dios es amor, pero si no crees en mi Dios, tengo que liquidarte. Sí, ha habido guerras de religión, la invasión musulmana o islámica a Europa también, claro, porque también ellos quieren imponer su religión en Europa. No crean ustedes de que solamente era la situación de América, que ahora se habla de los 500 años, etcétera. No, señores. La invasión musulmana a Europa. Los musulmanes quieren imponer la religión islámica a Europa. Y hubieron guerras, hubieron batallas, incluyendo una batalla muy famosa, la batalla de Lepanto. Así donde ya se impidió que los musulmanes tomen toda Europa y pese a que habían conquistado buena parte de la península ibérica. Todo a nombre de la religión, por si acaso, todo a nombre de la religión. Entonces, todo ese conocimiento, avance tecnológico, científico que estaba muerto, pero muerto en todo sentido, que no había, viene luego una época llamada Renacimiento. Pero la Edad Media nos heredó a nosotros, aunque estamos en el siglo XXI, muchas frases que hasta el día de hoy se mantienen. Elegiste un libro para la tarea del doctor Coca, que es hasta el día de hoy a medianoche. No. Pero si Dios quiere, voy a ir a buscar un libro. Si Dios quiere el libro de los 3 que haya, lo compro. Y si Dios quiere, presento la tarea. No hace falta que vayas y lo compres, lo descargas de la plataforma. Lo puedes leer hasta en el celular. Menos TikTok y un poco más de lectura, ¿no te parece? Si Dios quiere, apruebo la materia. Lo dejo en manos de Dios. Lo dejo a la voluntad de Dios. Ok. Esa es una herencia de la Edad Media, por ejemplo. Si había lluvia fuerte es porque Dios quería. Si habían ratas era un tema del castigo de Dios. Si un familiar moría en un accidente era porque Dios así lo quiso. Había gente que se embriagaba, obviamente, con vino artesanal o cerveza artesanal. La cerveza es un invento de los curas, por si acaso, en Bélgica. Aunque otros dicen que fueron los ingleses, pero no hay duda que fueron los curas que inventaron la cerveza fermentando la cebada. Estaban tomando, se caían y golpeaban el cuello y se lo rompían porque, bueno, Dios así lo quiso. Desde la Edad Media hasta el día de hoy se sigue manteniendo las frases Dios lo quiere, Dios lo quiso, lo dejo a voluntad de Dios, a manos de Dios. ¿Aprobarás la materia? Lo dejo en manos de Dios. Le vas a escribir al docente después de que el docente dijo, que no va a recibir ningún trabajo fuera de plazo y que dejemos de insistir. Espero que Dios ablande su corazón y Dios me ilumine para hacerlo de aquí a 2 semanas. ¿No lo tienes hecho? Es que Dios no ha querido que yo lo tenga en serio. Desde esa época de la Edad Media hasta el día de hoy se sigue manteniendo frases como esta que es muy común escucharlas de nuestros abuelos, papás, nosotros mismos. Así de sencillo.
En esa época no había redes sociales, TikTok, hoy sí los hay. Y sigo sin entender, perdón, que me clarifiquen de cuadrado. Cuando alguien aparece en bolas, como se dice, encuerado o encuerada, pone encuerada y abajo los tiempos de Dios son perfectos. Hasta esta frase de la Edad Media se la manejaba. No entiendo todavía la lógica de estar medio encuerado o encuerada con una frase bíblica. O los tiempos de Dios son perfectos. Sigo sin entender. Pero eso es una herencia de la Edad Media. Termina la Edad Media, empieza el Renacimiento. ¿Por qué se llamó Renacimiento? Las artes y ciencias renacieron. El conocimiento reflotó. La tecnología avanzó. El descubrimiento de América ayudó. Y luego aparecería una edad moderna que vamos a ver. Entonces, dicha esto aspecto introductorio, arranquemos. Renacimiento porque fue el renacer o resurgimiento, aunque se llama renacimiento. ¿Qué resurgió? Todas las ciencias. La medicina resurgió. La medicina. El ser humano está vivo no porque Dios, bueno, estoy hablando de un punto de vista de filosofía, de la materia, así que si algún ultra religioso me entenderá lo que quiero decir. No porque Dios dice, no, tienes que estar vivo y estás vivo, no. La medicina te indicaba que había enfermedades que había, que te iban a dar, querrás o no, tomes las medidas o no, que hay situaciones para curarte, hay situaciones para curar, previsiones médicas en todo sentido, que ya no es sano, que hagas uno, el dos, no te limpies, aguas, aguas, y todo el mundo en la calle corría porque de todas las casas llovía pis y excremento. No, eso ya no es sano, señores, eso te contamina. Ah, bueno, entonces ya, ductos especiales para los excrementos y se habló de alcantarillado sanitario y todo eso que obviamente influye en el tema médico de la propia persona que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Pero estás enfermo no porque Dios ha querido que te enfermes, Señor, no. Estás enfermo porque comiste algo en mal estado. Es que no es que desperdiciar la comida, Dios castiga si se desperdicia. No, no, señor, no existe la heladera. ¿Qué es heladera? Exacto, no existe. En la época no existe. Entonces, este alimento aquí está. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Por lo que yo veo, has cortado tomate y lo has dejado ahí varios días cortado. El tomate se ha fermentado, te lo has comido, te ha generado un malestar. Es que la comida no hay que desperdiciarla. Bueno, puedes plantarla en tu jardín para que crezca más tomate, pero no puedes comer tomate sabiendo qué es eso. Ah, estoy mal porque Dios ha querido que esté mal esta noche. No, lo que pasa es lo siguiente, como tu médico te digo, hay unas cáscaras de huevo ahí, ¿sí? ¿Cuántos huevos comiste en la noche? Solo 4. Esa es la respuesta. Pero ¿cómo mi hija come 5? Porque cada cuerpo el huevo lo tiene de una manera mal, pero saben que mejor no coman en la noche, toma estas hierbas, etcétera. Es decir, la medicina floreció. La biología también. La biología también. No, estamos vivos y todo por porque Dios ha soplado en cada uno de nosotros. A ver, papito, te explico. Hay un corazón que bobea sangre. El día que el corazón se pare, te mueres. Listo, te lo simplifico. Ya está. No, no puedo creerle eso, no. Y ese fue el que descubrió eso, fue Miguel Servet, por si acaso, que fue condenado en la Inquisición. Ah, la católica siempre, no, la Inquisición calvinista. Una religión que fundó Calvino dentro del catolicismo. Ups, Servet había tenido razón. Ups, el corazón bobea sangre. Ups, el corazón es bien delicado. Ups, no sabíamos que el corazón hacía eso. La física. Newton tuvo que descubrir la gravedad siglos después de historia humana. Sir Isaac Newton. Un día que estaba tomando sol en un árbol y se le cayó una manzana en la cabeza. Más bien sobrevivió. Y él dice, ¿pero qué? Y veía las manzanas en el piso y que estaban arriba. Y él dice, un momento, que aquí hay, y eso hace su teoría, la gravedad, que hasta el día de hoy nadie puede discutir la teoría de la gravedad, porque es cierta. No, es que Dios hace que las cosas no estén flotando.
No, se llama gravedad. El centro de la Tierra tiene un núcleo que es muy fuerte y tiene un campo gravitacional, y la Tierra tiene un campo gravitacional tan fuerte que la Luna está a cierta distancia alrededor de la Tierra. Copérnico dijo, no es como dicen todos, que todo el Sol y las estrellas y el universo gira alrededor de la Tierra. Nuestro planeta es uno solo de los millones que hay en este universo, y nosotros giramos alrededor del Sol. Ya está. No, la iglesia no reconocía eso y luego se descubrió que así es. Y lo siento, terraplanistas, la Tierra es redonda y achatada en los polos. No, eso es falso. La Tierra tiene tortugas sobre tortugas. El universo es infinito, es que son infinitas tortugas que están por encima y estamos encima del caparazón de la tortuga más grande. Muchos decían eso por si acaso. No, la Tierra es redonda y achatada por los polos. No, eso es falso. La Tierra es plana. Y hay gente que hay inclusive reuniones y convenciones terraplanistas el día de hoy que dice que la Tierra es plana. ¿No ha visto la foto de los satélites del espacio? No, es que Estados Unidos, el imperio capitalista, las adultera las fotos. Ah, ok. En el derecho trae consigo algo importante. Antes había todo el derecho romano. Cuando cae Roma, hay un derecho religioso. Luego el derecho empieza a tomar diversas matices. Y varios de esas matices son aplicar y positivizar, es decir, escribir las normas propias del lugar. Dejando de lado el derecho romano y hay una gran evolución del derecho, universidades que empiezan a enseñar derecho, salen abogados. La política. Ya hablamos de pensamiento político al margen de lo religioso, que muchos de ellos vamos a ver también. Y la filosofía, que también vamos a verla, todas estas se distancian de las perspectivas religiosas. Ya todo eso se distancia de la perspectiva religiosa. Se distancian. Porque antes del Renacimiento, como explicaba en esa introducción de la Edad Media, todo era, el centro era Dios. Hasta el día de hoy, mucho de eso se mantiene. No estoy diciendo si sea bueno o malo, cada uno de ustedes dirá si eso que se mantenga es bueno o es malo, no lo sé. Aprobaré la materia si Dios quiere que apruebe. ¿Estudiaste para el examen? No, lo dejo en manos de Dios. Dios te ha puesto en mi camino, mi amor, así se la charlan varios varones a mujeres y viceversa. Dios te ha puesto en el camino. No, en realidad no fue así, fue porque te olvidaste de las llaves de tu casa y volviste a tu casa y ahí en el camino la encontraste. Una mera casualidad. No, es que Dios hizo que te olvide la llave. No, te olvidaste tú de la llave. Por no tomar los recaudos en tu casa para no olvidarte la susodicha llave. Dios hizo que me olvide que había que hoy día 11 que presentar un libro. No, te olvidaste tú por tu irresponsabilidad. Así de sencillo. Dios hará que apruebe la materia. Dios no dará el examen por ti. Todo esto del Renacimiento es porque todo se separa, se distancia de lo religioso. Cristo ya lo había dicho en el año 33, bueno, antes de que muriera. Dad al César lo que es del César, es decir, la autoridad terrenal en nuestro mundo, y a Dios lo que es de Dios. Se puede tener una convivencia en base a lo que Jesús dijo, filosóficamente hablando. No estoy tocando el tema religioso. Se puede tener esa convivencia. Cumplir las leyes terrenales, las normas del lugar donde estás, no sé, estudiando, y cumplir con los deberes que tengas hacia Dios. Pero renacimiento implica resurgimiento, renacer de las ciencias, de las artes, de la tecnología. Repito una vez más, si te enfermaste, no es porque Dios quiso que te enfermes, no, es que el plan de Dios era que me enferme. No, porque comiste 5 huevos en la noche o en la madrugada y te afectó el hígado. Y eso está demostrado médicamente. Biológicamente, Dios quiso que nazca enfermo. En realidad no, porque tu mamá cuando estaba embarazada, lo siento, damas, el hombre no procrea, no tiene el hijo dentro de su ser, no lo tenemos, son ustedes las damas, lo siento, es la realidad.
No, naciste débil porque tu mamá no tomaba el calcio, no tomaba los recaudos, no iba al médico en tus 8 o 9 meses de gestación, se dedicaba a comer cualquier cosa y le plantaba de lunes a lunes cigarro y bebida alcohólica, y eso está demostrado que afecta a ti. No es Dios, ha sido tu madre. No, Dios quiso ya. La física. Yo camino en esta calle y no estoy flotando en el espacio porque Dios así lo quiere. No, no. Si Dios quiere, gano este caso. Si Dios quiere, aprueba la materia. No, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, y el abogado tiene que ser, y desde ustedes, tener un sentido de responsabilidad. Es que Dios no me hizo con un sentido de responsabilidad. Ok, no voy a discutir eso. Dios, y la voz del pueblo es la voz de Dios, y por eso elegimos malas autoridades, y esas malas autoridades elegidas, que son mayoría, tienen que hacer lo que quieren y no podemos protestar porque Dios así lo quiso. Y Dios nos castiga con estas autoridades. No veo a Dios votando y eligiendo a la autoridad en ese país donde sean sus autoridades malas. Yo veo que la gente es la que vota. Que yo no voto por esas autoridades, bueno, justos pagarán por pecadores, pero la mayoría de tus compatriotas hacen eso. No, Dios nos castiga con estos presidentes, presidentas, autoridades, el nombre que ustedes quieran. ¡Qué barbaridad! Dios quiere que nos roben a nosotros los pobres desde el gobierno. Dios no existe. ¿Por quién votaste? Por esa persona. Esa es tu respuesta. Así de sencillo. Esa es tu respuesta. Dios es el centro de todo. Bueno, si piensas filosóficamente así, tampoco es tan así. Porque ese es tu pensamiento. Yo tengo mi propio pensamiento. Así como lo que habían de San Agustín, ¿se acuerdan? Todo es bueno o malo, y no, hay relatividades. Correcto, correcto. Que Dios ha hecho algunos con habilidad de filosofar y otros no. En realidad, ¿por qué no lees los libros de tu casa? Me da flojera. Dios te hizo que te dé flojera. Y por eso no puedes filosofar. No, los filósofos son los filósofos. Cualquier persona puede filosofar. Filosofía, ¿qué significa? No sé si me imagino que han visto ustedes en la clase 1 de esta materia, ¿no? Conmigo. Filosofía, filósofos, sofos, sofía, sofía, sabiduría, y hasta ahí, filo, amor. Amor a la sabiduría. Por eso muchas mujeres se llaman Sofía. Sofía significa sabiduría en griego. Cualquier persona puede filosofar y ser filósofo, cualquiera. Así de sencillo. Entonces, el renacimiento significa eso. Ya después de haber visto una Edad Media que, bueno, he explicado yo, han tenido que ver algo en Constitucional 1 o en Teoría del Estado, hay un renacer o resurgimiento de estas ciencias que se separan de lo religioso. Se separan. Dios no es el centro del universo ni del mundo, desde el punto de vista de la filosofía. Porque alguno dirá, no, Dios es mi centro, perfecto, bárbaro, estoy de acuerdo contigo, te apoyo y respeto tu postura. Así de sencillo. Pero ya también la humanidad tiene que aprender a partir de este renacimiento de empezar a quitarle la culpa también a Dios de los grandes males. Me aplacé en esa materia, Dios lo quiso, maldita sea. No me quiere. Es el plan de Dios de que yo no estudie y termine la universidad. Sí, me imagino que Dios está ahí arriba con una tabla con tu nombre, Juan Pérez, y listo, ya mi plan de vida es que él no sea nadie, y ya, listo, ya reprobó esta materia, reprobó la universidad. Sí, me imagino que debe ser así. Ahora, aparece una serie de movimientos que buscan y procuran separar el poder religioso del poder estatal. ¿Querían qué cosa? Estados laicos. Laicos es que el Estado no profese ningún tipo de fe o religión. Y pare de contar, eso significa un Estado laico. Un Estado que no tenga fe, no tenga religión ni nada por el estilo. Lo cual es imposible. Si ustedes leen la Constitución Política Boliviana, Bolivia es un Estado laico. Sí, Bolivia es un Estado laico. La Constitución lo dice, lo plurinacional, no a los religiosos, las religiones traídas por los conquistadores. Yo voy a decir, ay, por favor, vamos a seguir en ese debate que varias veces en este punto lo he tenido en otras universidades con algunos de tus
compañeros o cuasi colegas. Religiones impuestas por el hombre blanco, y dicen hombre blanco, por si acaso yo digo, ay Dios, ya sé que esta persona debe ser bien de X movimiento político. Una barbaridad. O directamente los ateos. No, porque por aquí, yo les digo así. Una vez me discutí con un ateo en plena clase, porque ya me buscó él discusión a mí. Yo le dije, ¿qué vas a hacer en Navidad? Celebrar, voy a comprar algo rico. Ahí está, ateo, celebras el nacimiento de Dios. No, pero es que, ¿qué es Navidad? El nacimiento de Dios, el Dios en la tierra. Eso es Navidad. No, pero es que es el único momento en que mis hijos llegan de diversas partes del mundo. Uno está en Argentina, otro en Brasil y otro en Estados Unidos. Llegan a celebrar el nacimiento de Dios. ¿Qué haces en Corpus Christi? Le digo, es feriado, no trabajo. No trabajo, exacto, ya está. ¿Qué haces en Semana Santa? Voy a descansar con mi esposa en un periodo religioso. ¿Y qué crees que debería hacer? ¿Trabajar? Si eres ateo y no crees en Dios ni nada de por el estilo, sí, ya te has respondido a ti mismo. Un Estado laico, señoras y señores, es imposible. Es imposible. Es imposible. No hay eso. Pero la Constitución dice que Bolivia es un Estado laico. ¿Cuál Constitución? La actual del año 2009. Dice que Bolivia es un Estado laico, que no sostiene ninguna religión, ni ninguna creencia, ni ninguna creencia. Les digo desde ya, es falso. Es absolutamente falso, no hay eso. Y uno dice, a ver, eso va a estar interesante. Vamos por partes. Está por ahí, y Manuel está por ahí. Manuel Quiroga José está por ahí. Ya, si no, no importa. Está Sharen, Ilsen, Catacora, ¿dónde está Catacora? Sí, a los que Estoy, pasan. doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Te acuerdas en la materia, espero que sí, qué era el preámbulo de la Constitución? En Constitucional 1, ¿te acuerdas qué es el preámbulo? Sí, ¿Qué es? En palabras sencillas. como la introducción, más o menos, es lo que entendí. Hay la introducción a la... Constitución. Muy bien. ¿Y el preámbulo forma parte de la Constitución, sí o no? Sí, Gracias, muchas gracias. Ahí está. Muy bien, muy bien. Tal como decía su compañera, el preámbulo es parte de la Constitución Política del Estado. De hecho, es la primera parte, la que es la introducción a la Constitución. El por qué esa Constitución está hecha. ¿Cuáles fueron los motivos del constituyente? Constituyente es el que redacta la Constitución, se le dice de manera genérica. El por qué está esa Constitución vigente. El por qué. Si ustedes leen preámbulos de las constituciones, se van a dar cuenta el por qué se ha puesto eso. Esa es la Constitución boliviana que dice que Bolivia es un Estado laico. ¿Saben qué? Y miren el preámbulo, lo que dice en esta parte. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama. Y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Y uno dice, y a partir de ahí, honor y gloria, parte 1, la Constitución, parte 2, parte 3, bla, bla, bla. Y aquí está, mira, artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. ¿Qué significa Estado laico? Ok, aquí de acuerdo al preámbulo tiene que haber el Dios, me imagino que el Dios cristiano, y la religiosidad andina, Pachamama. ¿Qué tan laicos somos al final? Segundo, somos tan laicos como país, somos tan laicos
estamos filosofando, que todos los feriados católicos los festejamos. Yo no los festejo, pero descanso. Ya los festejas a tu manera. No, doctor, yo no celebro el religioso católico. Yo no soy católica, doctor. O yo soy pachamamista, soy judía, musulmana, hinduista. ¿Y ese día trabajas? No, exacto. Somos tan laicos que los feriados religiosos los acatamos. Y la mayoría de los feriados que hay en Bolivia son desde el punto de vista religioso. Son desde el punto de vista religioso. Semana Santa, Navidad. Y si cae un domingo, hay que moverlo al lunes. Sí, esa más todavía. Y esa más todavía. Corpus Christi, etcétera. Y uno dice, wow, wow. Y es cierto. Y es absolutamente cierto. Y es más, no importa si tú crees en Dios o no. No estoy aquí queriendo catolizar a nadie, evangelizar a nadie, no, olvídense. Muchos quizás sean ateos o creen a Dios a su manera. ¿Y qué creen que hacen el día de Navidad? Por más que tengas tu chico, tu chica tóxico, tóxica, o tú seas el tóxico o ella sea la tóxica, no puedes mezclar agua y vino. Pasa cada uno Navidad con su familia y punto. ¿Yo he puesto esa condición? No, no le he puesto esa condición. Hay una mamá en casa o un papá, no sé quién es el que mando, a lo mejor mandan ustedes, si son papá o mamá, no lo sé, cada uno es un mundo aparte. No sé qué harán 364 días del año, pero el día 365, que para mí es Navidad, me cenan todos y aquí se cena 12 y 5 minutos después de abrazar, felicitar, feliz Navidad, los mejores deseos, los mejores regalos, que las uvitas, la picana, el chancho al horno, el pavo, ya no hablemos de comida. Y somos un estado laico. Oh, wow, somos un estado laico porque celebra todos los feriados religiosos. ¿Y saben qué es lo más gracioso antes de ceder la palabra a alguno de ustedes para que opine? Que desde el Renacimiento, señores, como lo pueden ver ustedes, estas diapositivas ni siquiera son mías, por si acaso ustedes saben que no son mías, yo solo las uso para evitar un corte en el avance. Busca que desde el Renacimiento, desde 1500, se separe el poder religioso con el poder estatal y que el Estado sea laico. Se separe eso, que se lo separe. Se busca eso. Se busca. Pero hoy día, en el siglo XXI, donde las teorías estas deberían estar mucho más fuertes, cada vez son más débiles al mismo tiempo. Bolivia se jacta, como hemos visto. Estamos viendo con constitución en mano, señores. Primero una parte del preámbulo, gracias a nuestra Pachamama y a Dios, refundamos Bolivia. Pachamama primero, luego Dios, no nos metemos. Y el artículo 4. El Estado es independiente de la religión, es decir, Estado laico. ¿De cuál religión? Cualquiera. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad? Y es feriado de por medio. Semana Santa, Corpus Christi, perdón si me olvidé de algún feriado religioso, los que celebramos también. Feriado andino, 21 de junio, me estaba olvidando de la religiosidad o la religión o cosmovisión andina, la Pachamama, etc. Y es feriado de por medio. Y si cae domingo, ¿qué creen ustedes? Se retrotrae el lunes. Pregunta. ¿Realmente, entonces, hay un Estado laico en Bolivia? ¿Realmente? ¿Qué creen ustedes? Un Estado laico que se ha peleado desde el Renacimiento, después de la Edad Media, o llamada por algunos la Edad del Oscurantismo, la Edad Media. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente hay Estado laico o no? ¿Qué creen? Doctor, bueno, en lo personal considero de que no, porque si bien vemos en nuestra legislación, hay varios artículos en los cuales igual
habla de la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que si de verdad quieren implementar esto, deberían hacer una buena observación a todas las normas para que así no se vayan contradiciendo, ¿no? Exacto, el Código Civil, por ejemplo, ¿ya están pasando Civil 1 o todavía? Pregunto, o todavía. Sí, doctor, y justo eso en el Código Civil menciona sobre la iglesia, ¿no? Y en personería, si no me equivoco. Exacto. Y la Iglesia Católica no necesita acreditar personería. Lo dice el Código Civil, el libro 1 del Código Civil, que me imagino ustedes han visto en Derecho Civil 1. Ahí está una respuesta. Muy bien. ¿Alguien más desea agregar algo sobre la laicidad de nuestro Estado? Ya su compañero ha sido claro, creo que concuerda absolutamente conmigo, así de sencillo. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Doctor, Adelante. sí, en mi opinión yo también estoy muy de acuerdo con la opinión que usted vertió, pues más que todo a partir del anterior gobierno que ha sido el MAS, se ha politizado mucho lo que es la madre tierra, las creencias en la Pachamama, incluso se ha llegado a escuchar discursos donde decía que la iglesia únicamente es un sirviente del imperialismo, que Dios, que la iglesia solamente trae perjuicios, incluso ha habido conflictos con la iglesia con anteriores gobiernos. Pero pregunta es, por ejemplo, los que muchos, en las últimas décadas hemos visto que se celebra el Año Nuevo Aymara, como usted nos ha indicado. Todos celebran el Año Nuevo Aymara. Y yo me explico, entonces, ¿por qué celebran el Año Nuevo el 1 de enero junto con nosotros? Si ellos ya habían festejado el Año Nuevo Aymara. Entonces vemos como usted nos decía, ¿no? Que el gobierno mismo se encarga de decir, no creemos en esto, no creemos en estas celebraciones católicas que hace el imperio. Dicen que esas celebraciones lo traen del imperio, los yanquis, pero aquí se celebra de igual manera y lo festejan mucho más que nosotros, los católicos incluso. Lo hacen a lo grande. Esa es mi opinión, doctor. Wow, gracias, buen punto, ¿no? Ya tomado en cuenta el punto de vista así de celebrar, que sí, celebramos 2 años nuevos con feriado incluido, uno religioso, bueno, el año nuevo del 31 de diciembre o al 1 de enero, que también es feriado, por si acaso, claro, no es tan religioso. Buen punto, sí. Pomacagua, adelante, tenía la mano levantada, si no me equivoco. Sí, licenciado. Era algo parecido que de mi compañera, pero quería mencionar, por ejemplo, el artículo 8 de la CPI, que nos menciona sobre los valores aymaras, algo que yo creo, desde un punto de vista propio, que es parte de su religión, de creer en la Pachamama y demás. Algo que yo diría que también nos impone porque está en nuestra constitución política del Estado, que debemos seguir esos valores o esos principios étnicos como lo menciona en ahí. Y también en varias partes de la Constitución nos habla acerca de los pueblos aymaras y su religión y demás. Muchas gracias, muchas gracias. Ninguno de... Emanuel, adelante, adelante. Gracias, doctor. Bueno, yo igual estoy de acuerdo. O sea, no podría existir de esa manera tal vez una Bolivia laica, ¿no? Como se trata, se puede y se quiere plantear. Sin embargo, igual creo que esto es clara muestra del sincretismo que hay en Bolivia en general. O sea, la misma cultura, mi familia, muchas veces incluso, o sea, es parte de muy de eso, ¿no? Que si pasa esto es porque Dios ha querido y si pasa lo otro es porque Dios querrá, ¿no? Pero también hacen mesa y están chillando. Bueno, y, ¿no? Y son cosas, es sincretismo simplemente, que creo que es muy interiorizado en Bolivia, ¿no? Y se ve mucho más tal vez en este lado, en estas regiones del país, pero bueno, en efecto no considero igual que hay una Bolivia laica, ¿no? Muchas gracias. Y miren ustedes lo que decía Manuel también. Usó la palabra sincretismo, esa mezcla de culturas, mezcla de creencias, mezcla de tradiciones. Yo veo, por ejemplo, mucha gente anticristiana, anticatólica, antievangélica, pero participa en el gran poder. Y yo les digo, ¿sabes lo que es el gran poder? ¿Sabes en honor a quién se baila? ¿A la mamá de Dios? No, doctor, eso es falso. Sí, sí, a la mamá de Dios, a María.
No, eso es falso. Y todos sus compañeros ahí, sí, sí, claro, bailamos en honor a la Virgen. De hecho, él va a llevarla el día de hoy adelante, la imagen. Ok, entonces el sincretismo en Bolivia es tan fuerte que así tengamos un Estado laico de acuerdo a la Constitución, que hay una contradicción en la Constitución desde el preámbulo hasta el artículo 4 y otros, que hay un nivel de contradicción absoluta y bárbara, debo decirlo, y que la Constitución dice que es un Estado laico. Nadie se anima, ni siquiera a los ateos, por si acaso, hago esa aclaración, a decirle, oye, presidente, los feriados los pone el país con un decreto. Emila el decreto y no quiero celebrar Navidad, no quiero celebrar yo Año Nuevo Aymara, no quiero yo celebrar Semana Santa, no quiero yo feriado por Corpus Christi, que es en el 3 de junio. O se lo mueve dependiendo, 3, 4, se lo mueve dependiendo de la fecha. No, yo no quiero celebrar ninguno de esos feriados. Yo quiero trabajar ese día. Quiero estar el 25 de diciembre trabajando y nada de feliz Navidad, que el panetoncito. No, no, yo no quiero eso. Ni siquiera los ateos se animan a eso. Ni siquiera los ateos. Hablando específicamente en Bolivia, ni siquiera los ateos se animan absolutamente a eso, señoras y señores. Ni ellos se animan a decir, señores, Bolivia es un Estado laico, no quiero celebrar ningún feriado religioso. Ninguno. Y ni Navidad si quiere que la gente el 25 esté trabajando como si nada, por favor. No. Y ahí nos encontramos con las opiniones que ustedes han dado, todas 100% válidas. Y lo más gracioso es que esta lucha por el Estado laico viene desde 1500 aproximadamente, cuenten los años, desde 1500, cuando ya se veía que en la Edad Media había una situación de la mezcla del poder religioso con el poder político, poder público, poder estatal. Desde ahí, imagínense esa. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que es así? Que en Bolivia es absolutamente una situación así. Tenemos una constitución laica, artículo 4, parte final, y ahora nos encontramos con que ya hemos celebrado el Día de los Difuntos o Todos Santos, que era el miércoles 3, sí, miércoles 3, feriado, donde todos lo acataron, los anticatólicos, anticristianos, antievangélicos, ateos, todo el mundo lo acató, etcétera, 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 etcétera. Sí, es una festividad religiosa, por si acaso. No hay donde perderse. No hay donde perderse. El siguiente feriado en noviembre, salvo que estés en Potosí, felicidades Potosí, que fue ayer su aniversario, o en el Beni, 18 de noviembre, como les decía, no todos los feriados en Bolivia son feriados de índole religioso, hice esa aclaración y la vuelvo a hacer. Claro, a no ser que estés en el Beni, que es el 18 de noviembre aniversario. De ahí viene el mes de diciembre y en diciembre, claro, hay el de Navidad y hay el feriado de Año Nuevo. Y ahí ya, bueno, nos encontramos con eso, pero obviamente, claro, el Año Nuevo, el Año Nuevo normal, regular del mundo occidental, 31 de diciembre al 1 de enero, no lo considero religioso, en lo personal, y muchos coinciden conmigo. Pero sí, Navidad es una festividad religiosa. Navidad es una festividad religiosa donde se celebra el nacimiento del Dios cristiano. Sí, del Dios cristiano. Entonces, ouch. Ese es el detalle. Ahora, hay rupturas que ya se establece el inicio de lo que es una edad moderna. Primero, hablar de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, Nicolás o Niccolo Maquiavelo en italiano, Niccolo Maquiavelo, nació en Italia en una época en la que Italia no era un país unido o sólido. No. Estaba dividido en N cantidad de estados libres, independientes y soberanos. Cada uno tenía su propia soberanía. Maquiavelo quería, como muchos, una Italia unida, una Italia sólida, y así.
Maquiavelo, autor del Príncipe, uno de los libros de referencia para una de las tareas, por si acaso, uno de los libros de referencia, nos encontramos con que hay esa figura de que Maquiavelo establece en el Príncipe un catálogo de muchas cosas. Pero dentro de lo que podemos nosotros hablar de la materia, es que Maquiavelo, allá por el año 1500, logra la separación de la política de la moral, de la religión con el poder político, de quien gobierna con cualquier criterio de religiosidad. Maquiavelo dice que no deberían ir juntas, porque no pueden ir juntas por los argumentos que ustedes ya quizás sepan o haber leído en El Príncipe, si han elegido El Príncipe. Y lo más importante, que gracias a esto que hizo Maquiavelo, se separa, así es, se separa moral y política, y nace una materia llamada ciencia política o teoría del Estado, de la que Nicolás Maquiavelo es absolutamente padre. Así es, el padre de la ciencia política y teoría política. Él considera que la política tendría que ser estudiada aparte, no tiene nada que ver con la moralidad, y para ellos son dos cosas absolutas, para él dos cosas muy, pero muy diferentes. Y no vienen al caso mezclarlas, por favor, dice él. Así es, dice absolutamente él. Él. Absolutamente él. Ahora, después veremos los otros dos. Buscaba que la política se convierta en una ciencia autónoma e independiente de la religión, del derecho, de la filosofía misma, inclusive. ¿Y saben qué lo logra? Maquiavelo lo logra. Maquiavelo lo logra. Lo logró Nicolás Maquiavelo. Lo logró. Lo logró. Y se llama ciencia política o teoría del Estado, que es la que analiza con todos los detalles todo lo que se habla hacia lo que es el Estado, el poder político, las autoridades, etc. Y forma politólogos esa ciencia, que es una ciencia muy independiente. Fue un gran logro. Un gran logro. Un gran logro. Un gran logro que Maquiavelo lo consiguió. La política para Nicolás Maquiavelo es una actividad humana especial relacionada con las relaciones de mando y de obediencia. La humanidad tiene mando y obediencia. No hay un solo pueblo de la humanidad que no haya tenido jamás autoridades, que no haya tenido autoridades, que no haya tenido alguien que gobernara. Siempre ha habido eso, así sea por una situación de emergencia, importa. En la antigüedad, ¿quién mandaba? El más sabio, el más fuerte, dependiendo qué pueblo haya sido. Las personas con canas y arrugas no eran estorbo para muchos pueblos, eran símbolo de la sabiduría, era símbolo de la sabiduría. Y esa sabiduría se expresaba con la experiencia. Y esa experiencia indicaba que esa persona tenía que ser la que mandaba. Y así se estableció por bastantes criterios, bastantes pueblos, quién iba a ser la autoridad. Pero ni la religión, ni el derecho, ni la filosofía tendrían que meterse con la política, y por eso es una materia aparte, teoría del Estado. Se llama en el occidente, en el oriente es la misma materia, solo que le llaman el nombre de ciencia política. Y lo más importante, que ya hay una suerte de que es una ciencia aparte y tiene una carrera aparte, la carrera de ciencia política. Y obviamente hay una dominación que tiene que hacer la política sobre la actividad humana.
Aunque con matices, se sigue manteniendo esta concepción el día de hoy. No hay un solo gobierno, un solo pueblo en el mundo que no tenga un gobierno. No existe. Solo va a variar el tema de cómo se elige a los gobernantes. Hoy día, por ejemplo, estamos a puertas de un mundial. Sí, estamos a puertas de un mundial. Mucha gente para ir a Qatar ha tenido que leer muchas cosas, la constitución de Qatar, las leyes islámicas de Qatar. Qatar es un país islámico. Muchas mujeres han tenido que decir a sus hombres, ¿saben qué? Andamos nomás porque tú sabes cómo yo me he visto y no quiero que la policía me esté apresando y todo el dinero que tenemos te lo estés ahorrando, gastando en abogados solo porque me fui de short. Así de simple. Porque yo aquí en Bolivia, en la Argentina, en Colombia, donde sea, me puedo ir de short al estadio como mujer. ¿Cuál es? Short y chancletas, chinelas, abarcas o el nombre que ustedes quieran ponerle, pero allá no puedo. Allá es delito, estaría mostrando mucha piel. Entonces anda tú solo nomás, que a ti como hombre no te van a hacer nada. Sí, sí, claro, es correcto. Pero también uno tiene que entender que en esta parte del mundo las autoridades las elegimos por voto. Porque tenemos autoridades. Si elegimos bien o mal, eso no es harina de este costal. Pero las elegimos por voto. Tenemos esa potestad de elegir por voto a nuestras autoridades. Y las elegimos y las volvemos a elegir las veces que querramos. Y lo más importante, que elegimos de todo. Al año tenemos elecciones, por si acaso. Como al año, sí, el año 2023. Hay elecciones. Muchos de ustedes votarán por primera vez previa inscripción en el padrón electoral. Se inscribirán en el padrón electoral, sí se inscribirán en el padrón electoral los que no están inscritos o los que han cambiado de domicilio. Y el año elegiremos a las autoridades judiciales. Sí, Bolivia elige a las autoridades judiciales. Por voto popular, el poder político decide quiénes son los candidatos y nos entrega la lista de candidatos y nos dice, señores, esta es la lista de candidatos, ahora ustedes elijan cualquiera, nos da igual, adiós. Bueno, pero en otros países no hay este sistema. Revisen bien acerca del país donde en pocos días se desarrolla el Mundial, 9 para ser exactos. Qatar, ¿quién gobierna? ¿Cómo se hace el sistema de elección en Qatar? Les adelanto o les spoileo, como se dice, no hay. Hay un orden de jerarquía familiar. Revisen, revisen, revisen y Qatar no tiene presidente. Revisen ustedes para ver lo que yo les digo es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque cada país decide esta matiz de cómo va a ser esa relación del mando y obediencia. Cuando hay mando es porque hay una autoridad que gobierna. Y cuando hay obediencia que nosotros obedecemos. Y el poder que estudia y que se refiere Maquiavelo es absolutamente increíble. No hay nadie que hasta el día de hoy no hable acerca del poder que Maquiavelo. Es impresionante. No es fácil. O sea, les voy a ser honestos. Cualquiera puede llegar a tener poder. Cualquiera puede llegar a tener un cargo público. Cualquiera. Cualquiera puede llegar a ser diputado. Hoy día uno se encuentra con que esta persona había sido diputada. Yo no sabía quién lo eligió. Alguien lo ha tenido que elegir para que esté ahí, claro. O uno dice, este tipo que apenas puede hablar, o apenas puede articular 2, 3 palabras juntas, ¿es diputado? Sí. ¿Alguien lo eligió? Mando y obediencia. Así de sencillo. Elegimos. O votamos. Bueno, hay gran diferencia entre votar y elegir. Pero lo más importante, usted no va a ir a pasear con su perrito o el gatito sacándolo a pasear y estar ahí trotando. Tropezarse con una piedra y caer sentado. Hoy me caí en la presidencia. Hoy me caí en esta silla que dice diputado. No, no hay eso. No hay eso. Al menos en los países como nosotros, que los elegimos por voto. A las principales autoridades. Obviamente es imposible votar por todos los cargos públicos, eso es imposible.
pero sí por los principales cargos que ya sabemos cómo y quiénes son los que se eligen por voto. Pero siempre hay mando y, lo más importante, obediencia. Mando y obediencia. La moral es distinta de la política, sí. No significa que no debe existir la moral. No, Maquiavelo reconoce que la moral tiene que existir, pero él dice que es un ámbito privado. En lo político, no, señores. Porque el que asume la política sabemos bien que va a mancharse las manos en algún momento. Esperamos que no, con mucha fe esperamos que no. Pero en algún momento va a mancharse las manos. En cualquier aspecto. Puede ser que sea la persona que no acepte un soborno. Sí. ¿Qué tal si es un déspota? Si tiene poder y es un déspota con los propios funcionarios dependientes. Claro, que hay muchas cosas que la moral estudia. La moral es amplísima. La moral es absolutamente amplísima. Nosotros pensamos que es inmoral el político que solo recibe dinero y como uno ve que plata, 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 construye casa, plata, 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 se cambia de ropa y camisa más finas de marca y que se las pone una vez y ya la regala o la bota porque no puede ponerse una segunda vez. No, no es eso. La moral es muy amplia. Va desde cómo tratas a la familia. No estoy hablando de moral, no estoy hablando de la ética. Dos cosas muy diferentes. ¿Cómo tratas a tus propios funcionarios dependientes? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas a la señora ya no digo del mercado, porque ahora vas a almorzar como político al restaurante más caro de la ciudad, hay uno en la zona sur, 250 pesos el almuerzo. Y una cosita así. Entonces, que la chica derrama 2 o 3 gotas de la gaseosa, el refresco, y ahí la tratas y haces que la boten del trabajo. O sea, cuando hablamos de moral, es amplia. Maquiavelo reconocía eso, por eso es que él nunca dijo no, que no exista la moral, no, porque él sabía que la moral tiene que existir, pero que es amplísima, que es demasiado, demasiado amplia. Abarca mucho. Bueno, ¿algún comentario, algo antes de cerrar? Ya son las 9 de la mañana. No hemos terminado de ver un poco de Maquiavelo, por si acaso estamos recién en la introducción a Maquiavelo, así que ya está. Perfectísimo. Muchas gracias. Que tengan un gran viernes. Sí, Laura Chávez, adelante. Doctor, le quería pedir por favor un enorme favor si se podría quedar unos minutitos más, por favor. Quería comentarle algo sobre mis notas. Sí, claro, no hay ningún problema. Hasta luego, doctor. Buen fin de Gracias, semana. hasta luego. Chau, chau. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Ya,